Y vamos a Hola. comenzar a grabar el día de hoy nuestra clase de lenguaje. Me da gusto verlos, ver que están todos bastante bien, de saludarlos. Como estábamos diciendo antes de empezar a grabar, tenemos que recordar lo que vimos la clase anterior, que fue una clase que yo creo que todos nos aprendimos las diferencias, ¿cierto, Maxi? Tú me estabas diciendo de que habíamos visto qué cosa, Maximiliano. La diferencia entre el ay y ay. Ya, muy bien. ¿Y alguno se atreve a contarnos cuál era la diferencia que aprendimos? Porque no me digan. Sí, ¿Tú, Maxi, sí, quieres decir? Ya, a ver, no, cuéntanos. sí, había un ay que empezaba con A, al medio una H y una I con tilde, que indicaba de ay del lugar de ubicación. Muy bien. Indicaba el I de ubicación. Ya Muy estaba escribiendo. ¿A cuánto estamos, tía? Ya. Scarlett, ¿y tú que hablaste? Ya estamos a 22. ¿Te acuerdas de qué significaba ese I que no tenía H y que era con Y? La A y la Y nomás, y que decía ay. ¿Qué significaba Era ese? de haber, del verbo haber. No, ese no era del verbo haber porque no tenía H. Era la A y la Y solitos. ¿Qué significaba? Ah, de exclamación. Ya, muy bien, Maxi. Pero a ver ahora que nos conteste la última, otro de los niños. Bueno, la semana pasada tuvimos muchos alumnos presentes. Yo creo de que todos se acuerdan. Y el último hay, el que era con H, con A e Y. ¿Qué significaba ese I? Cristina, Scarlett, Salvador, Fernando. Un puntito para después la evaluación, el que lo diga. Menos el Maxi que ya se ganó su punto porque él nos contestó Sí. todos del ay, está súper bien y nos dijo de qué se trataba la clase anterior. Ya, un puntito, niños, démosle. ¿Qué ¿Quién se significaba acuerda? el ay del H? A. Del verbo haber. Sí, pues Maxi, pero era para que tus compañeros se ganaran el puntito, pero ya muy bien. De eso vimos, ¿cierto? Estuvimos una clase bastante intensa con todos los ay. Había un ay que era la exclamación, que podía significar dolor o asombro, que era el sin H y que se escribía A-Y. El que se escribía con H-A-Y era el del verbo haber, de que existía, de que estaba. Y el otro, que era el AI, que era A-H-I con acento, que significaba el lugar. Hoy día, la semana pasada vimos las palabras. Hoy día vamos a ver una parte de la oración súper importante que ustedes la empiezan a aprender desde que son muy pequeñitos, desde que están en primero, que son los sustantivos. La idea, eso sí, es de que hoy día vamos a ver los sustantivos, pero vamos a ver cosas súper importantes que están dentro del sustantivo y que nos van a ayudar a escribir de mejor manera, a tener más claras nuestras ideas. Así que, de todas maneras, el que no alcance a tomar todos los apuntes, no se preocupe porque después cuando vean la clase grabada, ahí la van poniendo en pausa y van escribiendo. Vamos a compartir la pantalla para que podamos. Déjenme cerrar esto. Ay, ahí hay más niños. Hoy no alcancé a aceptar a los otros niños. Ahí sí, ahí viene Manuel y Diego. Ya. Ya, chicos, miren. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? ¿Niños? Sí, profe. Ya, Pareciera que estuviera como cortada la mitad. ¿En serio? No, pero leen ahí, mire. Ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos ok? Ya, qué bueno. Dice, los sustantivos. Y el objetivo es transmitir nuestras ideas con claridad y coherencia para lograr una mejor comunicación con las personas que nos rodean. ¿Ya? Con Profe, dígame. tiene la pantalla de Zoom. ¿En serio? ¿No están viendo el PowerPoint? No, tiene la pantalla de Zoom ahí. Está en la pantalla de Zoom. Por si acaso. Está pegado, Pamela. Está pegado en la presentación ahí. A ver. Yo la puedo ver. ¿Y ahí? Como un espíritu. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. La profesora de matemáticas no puede ser.
Espíritu. No, pero es que lo que pasa es que llegaron después, pues yo dije al principio de la clase que hoy día teníamos una invitada muy especial, que es la tía Xiomara, que nos va a acompañar en la Sí, clase. es muy especial. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la tía Xiomara dijo de que ella iba a apagar su cámara para que ustedes no se confundieran y no pensaran que están en clase de matemáticas, por eso nomás. Pero va a estar con nosotros, ¿cierto? Un fantasma, como dijeron por ahí. Yéndose para abajito. Sí. Pero bueno, esa es la idea. Pucha, no sé cómo devolverme, voy a tener que avanzar toda la... Espérense, niños, voy a tener que partir de nuevo. Ya, ahí está. Ahora Ahora sí sí. puedo ver la pantalla, ¿cierto? ¿Estamos ok? Sí, dicen los sustantivos. Ya, muy bien. Entonces sí, partamos. Hoy día vamos a ver los sustantivos, pero lo vamos a ver un poco más profundizado que cuando lo vimos en primero o en segundo año básico, ¿cierto? Y el objetivo es transmitir nuestras ideas con claridad y coherencia para lograr una mejor comunicación con las personas que nos rodean. Miren, aquí en este objetivo tenemos una palabra nueva que es la palabra coherencia. Y esta palabra le vamos a buscar el significado entre todos juntos después que escuchemos la materia de hoy, porque yo creo de que al escuchar la materia de hoy, ustedes me van a poder decir qué significa coherencia. Así que presten mucha atención para que podamos hacer la definición de esta nueva palabra en nuestro vocabulario. Entonces, vamos a transmitir nuestras ideas en forma más clara cuando conozcamos bien cómo escribir y cómo manejar los sustantivos. ¿Ya? Los sustantivos son las palabras que nombran a todas las personas, los animales, los objetos, las ideas e incluso los sentimientos. Cuando yo digo a las personas, por ejemplo, yo puedo decir niños, niñas, puedo decir Ana, Juan, Pedro, estoy nombrando a personas, ¿cierto? También animales, puedo decir animales de la selva, animales del bosque, o puedo ser más específica y decir conejos, leones, elefantes, ahí también lo estoy nombrando. También objetos, pueden ser objetos de cocina, objetos que están en un baño, objetos que están Pintura. en pinturas, ya, muy bien. Puede ser la silla, mesa, lápiz, sacapuntas, cuadernos, libros, todo eso son objetos. Pero también pueden nombrar ideas. Ideas como, por ejemplo, a ver, una idea de lluvia, que yo me imagino lo que es la lluvia, una idea de cantar, una idea de actuar, y pueden ser también sentimientos. Sentimientos como, por ejemplo, la solidaridad, ¿cierto? La generosidad, el amor, todo eso son sentimientos. Y también son sustantivos. El enojo, como El enojo también Enojo. es un sentimiento. Muy bien. Sigamos, los sustantivos pueden ser de dos formas. Pueden ser femeninos, que se refieren a mujeres, o masculinos, que se refieren a hombres. Miren, aquí yo los ejemplos los puse casi de lo mismo. Por ejemplo, si nombraba una fruta, puse una fruta femenina y una fruta masculina. ¿Ya? Miren, por ejemplo, la manzana. Yo digo la manzana. La manzana es femenino o masculino. Femenino. 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 Yo digo la luna, las flores, Femenino. unas niñas y una taza. Miren ustedes aquí los femeninos. ¿Se fijan ustedes que qué vocal ocupamos para designar que es femenino? ¿Qué vocal es esa? La. La A. ¿Se fijan que cuando nosotros Perfecto. escribimos palabras terminadas en A o si son muchas en As, casi siempre significa de que son femeninas, son que representan el lado más de mujeres, ¿cierto? Pero casi siempre, en algunas oportunidades también puede ser distinto. Y el masculino se refiere a los hombres, y uno dice el melón, el sol, los árboles, unos niños, un plato. Y aquí, ¿qué letra, qué vocal es la que más ocupamos aquí? Miren. ¿Qué vocal es la que más ocupamos? Los. Vocal. ¿Cuál Chiquillos. vocal? La E. No, pues miren, a ver, ¿ven mi flechita? Esa. ¿Qué vocal? Oh, ¿qué pasó? La O. Se me fue para el otro lado. Era la letra O, La- ¿cierto? Lo La tiara. significa lo de los, por ejemplo, yo digo niño. Es distinto a decir niña, ¿cierto? Niño termina en O, niña termina en A.
Si yo digo niño, ¿es femenino o masculino? ¿Lino? Masculino, muy bien. Y si yo digo Perfecto, niña, José. Lino. ¿cómo? ¿Femenina? Femenino. Femenino. Los sustantivos, Femenina, femenina. ya dijimos de que podían ser femeninos o masculinos, que quería decir hombre o mujer, pero también los sustantivos pueden representar el singular o el plural. El singular es cuando hablamos solamente de uno y nada más que uno. Singular es solamente uno. ¿Cuánto es singular? 1. Uno. Y el plural es cuando hablamos de dos o más. O sea, cuando yo digo el más, pueden ser los números infinitos que queramos ponerle. Miren, entramos a matemática en honor a la tía Xiomara, ¿ven? Singular entonces era solamente uno y plural era de dos o más. 2, 3, 4, 5, 20, 30, 50. 100. 100 también sirve porque es arriba de 2. Todos los números arriba de 2. Y el singular es solamente uno. Entonces, el singular, como dice ahí, dice los sustantivos en singular, se refieren a una sola persona o a un solo animal, a un solo objeto, a un solo sentimiento, a todo lo que nosotros vimos. ¿Ya? Por ejemplo, el perro, estamos hablando de un solo perro. La silla, una silla. Un niño, ¿cierto? Plural. Los sustantivos en plural hacen referencia a dos o más personas, animal, objeto o todo lo que nosotros nombramos. Por ejemplo, los perros. Delante habíamos dicho el perro y era uno. Cuando yo digo los perros, ¿cuántos perros pueden ser? Cuando yo digo 10. perro, ya pueden ser 10 perros, muy bien. No. Si yo digo las sillas, ¿cuántas sillas son? Más de 2. Más de... 2 o Más más. de uno. Más de 2 dos. o más. 2 o más, muy bien. Cuando yo digo unos niños, ¿a cuántos me estoy refiriendo? Más de 2. Más de 2, muy bien. Entonces, notan la diferencia, ¿cierto? Notan la diferencia no solamente cuando lo decimos, sino que cómo se escribe. ¿Se fijan? Cuando decimos el plural, ¡ay, se cambia sola esta cosa! Cuando decimos el plural, nosotros le agregamos, ¿cierto? Una S al final. Mira, ahora se nos devolvió esta cosa. No son ustedes los que están jugando con esto, ¿cierto? ¿No? No, profe, no. Ya. No. Tenemos ya dos tipos de diferencia. Primero, el femenino y el masculino, después el singular y el plural, y ahora le vamos a agregar otra diferencia al sustantivo, que el sustantivo puede ser propio o puede ser común, ¿ya? Cuando es un sustantivo propio, sirve para nombrar a una persona en concreto, es decir, a alguien específico o a algún lugar determinado, y se diferencia del resto. Por ejemplo, si yo digo flores, ¿cierto? Puedo estar hablando de cualquier flor. Yo puedo decir las flores de mi jardín. Pero si yo digo el clavel, ¿estoy hablando de distintas flores o estoy hablando de una flor en especial? No, flor. De una flor. De una flor en especial, ¿cierto? Estoy hablando de un tipo de flor y que tiene un nombre, y su nombre es clavel. Entonces, los sustantivos propios es cuando uno habla de una cosa en especial, es distinta, pueden haber muchas de ellas, pero es distinta al resto, ¿ya? En este caso, dentro de las flores existe una que puede llamarse clavel. Y en los sustantivos propios es súper importante porque como son únicas y especiales, se escriben siempre con mayúscula. Los sustantivos propios siempre, siempre, siempre se van a escribir con mayúscula. Otro sustantivo propio es el nombre que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí en este curso hay un solo José Poblete. Puede que haya muchos niños que se llamen José, pero José Poblete hay solamente uno, ¿sí o no? Hay un solo niño que se llama Maximiliano, hay un solo niño que se llama José, y así hay un solo niño con cada uno de sus nombres. A veces los nombres se repiten y uno puede encontrar, por ejemplo, muchas niñas que se llamen María y se va repitiendo el nombre. De todas maneras, como es el nombre que está hablando de una persona en especial, siempre va a ir con mayúscula, ¿ya? También los nombres de los países, de las ciudades, por ejemplo, Chile.
Claro, nosotros conocemos de que le dicen Chile también a un tipo de ají, ¿cierto? Pero como país, el único país que se llama Chile somos nosotros. Y como es el Sí. nombre de un lugar en especial, entonces este nombre va con mayúscula. Por eso es súper importante que cuando nosotros escribamos un sustantivo propio o leamos una oración y vemos que se está nombrando a algo o a alguien y está con mayúscula, nosotros vamos a decir que ese es un sustantivo como un sustantivo. ¿De qué Común. un sustantivo común? No, todavía no lo explicamos. Este es un sustantivo que es como distinto al resto, que es un sustantivo individual y particular. ¿Cómo se llama este sustantivo? El que estamos viendo ahora, el que estamos leyendo aquí. ¿Qué dice? Sustantivo. Sustantivo propio. Propio. Sustantivo propio. Propio viene de propiedad, como que es mío nomás. Por ejemplo, yo me llamo Pamela Andrea Retamal Miranda. Ese es mi nombre, esa soy yo. ¿De quién es ese nombre? Mío, ¿cierto? De la profesora Pamela. Y de la profesora Pamela. Por ejemplo, el Maximiliano que me contestó. El Maximiliano. ¿De quién es el nombre del Maximiliano del 5º año? De él. De él y No de sé. nadie más, por lo tanto le pertenece. Sustantivo propio viene de propiedad, que es mío, ¿cierto? Y que no es de nadie más. Sí. Entonces, como es mío, yo lo voy a escribir porque tiene importancia y lo voy a escribir con mayúscula. Dígame. Hay más gente que tiene otro nombre. Sí, obviamente que sí, hay mucha gente, hay un montón de nombres, obviamente está la Cristina, pues tendríamos es que perderíamos el tiempo de que nos da Zoom si nombramos a cada uno. Nani. Pero lo importante Y es que ustedes sepan de que un sustantivo propio quiere decir de que es algo en particular, es algo especial, distinto al resto y que es propio de cada una de las personas o de las cosas y siempre se va a escribir con mayúscula. ¿Cómo se va a escribir? Con Mayúscula. Mayúscula. con mayúscula, muy bien. Todos tienen que estar atentos y repetir cómo se va a escribir. Con mayúscula. Ahora vamos a pasar a los sustantivos comunes, que estos son muy fáciles, porque los sustantivos comunes hablan de todas las cosas que son en forma general, ¿ya? Son comunes a todas. Por ejemplo, flor, niña, país, pero cuando yo digo flor, no estoy diciendo cuál en particular, estoy hablando de todas las flores. Si digo niña, tampoco estoy diciendo de una en especial, sino que puedo referirme a cualquier niña. Y cuando yo digo los países o un país, estoy hablando de cualquier país de nuestro planeta, pero no estoy diciendo cuál ni en qué continente está. Entonces los sustantivos comunes nombran personas, animales, cosas, ¿cierto? Sin distinguirlos del resto de su clase. ¿Entienden? En forma general. Por ejemplo, si yo digo silla, tráeme la silla, ustedes me podrían traer cualquier silla. Miren, súper fácil. Los que tienen la cámara prendida, yo les digo, muéstrenme un lápiz. Muéstrenme un lápiz. Acá hay uno. Todos Acá hay uno. los lápices son todos Acá hay un distintos, dinosaurio también, pero no importa. pero todos tienen tengo un lápiz. Escuchen acá, miren. Todos Llama tienen Juan. un lápiz. Nadie, cada uno de estos lápices puede que tengan una marca y ese sería un sustantivo propio, pero como lápiz, cada uno tiene uno y no es distinto a Es otro, cualquier. es cualquier lápiz, por lo tanto es Cualquier un lápiz, sustantivo común. Y el sustantivo común, como es común y puede ser cualquiera, no se escribe con mayúscula, ¿ya? El sustantivo lo podemos escribir sin mayúscula. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Pero José, ¿quién más? A ver, contéstenme más personas. ¿Quién más? Sí. 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 Pero ¿quién más? ¿Todos queda claro? Ahí está la Cristín. Muy bien. Ya. ¿Qué? Nada. Scarlett, dime. Scarlett, ¿entendiste lo que era un sustantivo propio? Más o menos. Más o menos. A ver, ¿qué no entendiste? Por ejemplo, algo fácil. ¿Cómo se escriben los sustantivos propios? Scarlett, contéstame tú. ¿Cómo se escribe un sustantivo propio? Scarlett. con mayúscula, minúscula, Scarlett. Se nos fue la Scarlett. ¿Quién quiere ayudar a la Scarlett? ¿Cómo se escribe un sustantivo propio?
Con mayúscula. Letra. Con mayúscula, ¿cierto? Y se Perfecto. escribe con mayúscula para diferenciarlo del resto y porque pertenece a alguien especial, ¿ya? Ese es un sustantivo propio. Y los sustantivos comunes, como nombran a persona en forma general, no se necesitan escribir con mayúscula, ¿cierto? Y hablan de cosas más generales. Entonces, tenemos 3 formas que tienen los sustantivos. Primero sabemos que son los nombres de las cosas o las personas, ¿cierto? O incluso de los sentimientos. Y estos se pueden diferenciar en femenino y masculino, y también en singular o plural, que hablaba del número, y en sustantivo propio y en sustantivo común. ¿Ya? Espérenme. La coherencia es la palabra que nosotros hablamos al principio. Aquí está la definición que sale en el diccionario y dice así, que la coherencia es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Mire, antes de leer el ejemplo, esto quiere decir de que las partes que yo hablaba del sustantivo tienen que tener relación. Por ejemplo, yo puedo decir, los niños juegan a la pelota. Sustantivo común. Ya, niños en sustantivo común, muy bien, pero miren, traten de ver el singular, el plural. Por ejemplo, ahí dice, los niños juegan a la pelota. ¿Encuentran que hay algo distinto, que hay algo que no suena bien? Profe, en vez de niño debe poner niños. Niños. ¿Y por qué tengo que poner niños? Para que escriba, para que alguien hable bien. Ya, para que hablemos bien, obvio, pero porque si ustedes se fijan aquí dice los, y los tiene ese final, quiere decir que está hablando de más de uno, ¿cierto? Como está hablando de más de uno, yo después no puedo escribir niño refiriéndome a uno solo. Si aquí estamos hablando de muchos, yo tengo que seguir hablando de muchos, ¿sí o no? Entonces, como dicen, tendríamos que haberle agregado la S al final al niños para que sonara igual. Los niños juegan a la pelota. Ahí hay coherencia. ¿Por qué? ¿A qué se le llama coherencia? Cuando es lo mismo. Cuando si yo estoy hablando, si yo estoy hablando de que son plural, que la oración está en plural, que es decir, que está hablando de más de dos, entonces hay que ponerlo con S. Y todas las palabras que están ahí tienen que ir nombrando a que son más de dos. El segundo ejemplo, Parece que habíamos aprendido esa palabra coherente, pero no me acuerdo en qué. a lo mejor en los mismos libros, cuando hemos leído alguna lectura, pero es bueno siempre recordar lo que significan las palabras. La segunda oración de ejemplo dice, el, luna y la sol. ¿Está bien? No. No, ¿Por qué no? Porque la luna. se dice la luna y L el y sol. la A. Ya, la luna y el sol. ¿Y por qué se dice? Uy, yo no aprieto nada. ¿Alguien? Se me ocurre que está apretando aquí. El luna y el sol. La luna es lo correcto y el sol es lo correcto. ¿Pero por qué yo tengo que poner la luna? Porque es femenino. Es femenino, muy bien. Eso es lo segundo que nosotros aprendimos, ¿cierto? Aprendimos número, pero también aprendimos que era femenino y masculino. Como luna es femenino, el artículo que le corresponde también tiene que ser femenino. En este caso tiene que ser la luna, porque es un artículo femenino, la luna. ¿Y el sol cómo es? ¿Es femenino? Masculino. Es el sol, Por lo masculino. tanto, tiene que ser el sol. Ahí también habría coherencia. Coherencia entonces es que tiene que sonar bien, acorde. Si estoy hablando del femenino, tiene que ir con un artículo femenino. Y si estoy hablando de masculino, tiene que ir con un artículo en masculino. Por ejemplo, aquí dice, los pajaritos cantó. ¿Está bien? Oh, se nos va a acabar el tiempo. No, porque tiene que decir los pajaritos cantan. No sé por qué. Ya, los pajaritos cantan, o los pajaritos cantaron, o los, ya, muy bien. Sí, ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de femenino De masculino? muchos pajaritos. ¿Cómo? masculino. De mucho. Masculino. Masculino. No, pero escuchen bien lo que le estoy diciendo. Miren, estamos hablando de femenino masculino o de singular y plural. En los pajaritos cantó. ¿Qué es lo que está mal? De que cantó debe ser en plural.
En Muy plural. bien, Diego, de que Súper. cantó tiene que ser en plural. Plural. Estoy diciendo, los pajaritos, ya estoy hablando de muchos pajaritos. Y si pongo cantó, está mal porque cantó es como si fuera uno. En cambio, los pajaritos cantan, como dijo el compañero, está hablando de más de uno. ¿Entendieron lo que era la coherencia? Sí. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se atreve a decir qué es la coherencia, pero explicármelo con sus propias palabras? Lo mismo. Ya, pero coherencia no es lo mismo. Coherencia, volvemos a explicar. Miren, lean ahí, dice relación lógica entre dos cosas o entre las partes o un elemento de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Suena medio complicado, pero en palabras simples, coherencia quiere decir de que tiene que haber lo mismo en número y en género. El género es femenino masculino y el número es singular y plural. Entonces, ¿qué tiene que haber lo mismo? Tiene que haber lo mismo en número y género. Para que haya coherencia, ¿qué tiene que haber? Lo mismo en número y género. ¿En qué tiene que haber lo mismo para que haya coherencia? Repitan, en número y género. ¿Sí o no? Número general. En número y género. Ya. Como ya, por eso no me gusta el Zoom, porque se acaba muy rápido, vamos a dejar de compartir y vamos a hacer... ¿Conectamos el mismo link después? No, mi niño, vamos a terminar la clase cuando corresponda. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces de lo que vimos hoy día para ver si conseguimos el objetivo que nos trazamos. Hoy día teníamos que aprender a escribir y a expresarnos en forma clara y coherente. Cuando decíamos coherente, teníamos que hablar de que tuviera el mismo número y el mismo género. Conocimos los sustantivos. ¿Qué eran los sustantivos? ¿Quién me dice qué eran los sustantivos? Yo, profe. ¿Ah? Profe, yo. Ya, Los dígame. sustantivos se dividían en dos tipos de sustantivos, los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos comunes hablaba de cualquiera en particular y los sustantivos propios hablaba de solo uno. Ya, muy bien, Maximiliano. Él se nos adelantó, nos dijo al tiro el sustantivo propio y el sustantivo común, que está muy bien. Pero los sustantivos son súper fáciles de recordar, porque los sustantivos son los nombres que les damos a las cosas. ¿Sí o no? ¿Estamos claros ahí? Entonces, ¿qué son los sustantivos? Son los nombres que les damos a las cosas. ¿Ya? Y como bien decía Maximiliano, que está muy bien, yo le agradezco que él ponga tanta atención, lo podíamos dividir en sustantivos propios y sustantivos comunes, que los propios hablaban de forma particular y los comunes eran en forma más general. Pero también hicimos otra distinción, dijimos que los sustantivos también podían ser femeninos o masculinos. ¿Qué significaba femenino? ¿Qué era femenino? ¿Nadie lo puede decir para decirlo yo? Sí, dígalo, Diego, dígalo nomás. Bueno, Yo el lo José digo, parece no, que ahí lo profe. dijo. Diego, nadie Luna. ha dicho nada. Habla, dígalo. No José, hay parece. problema. Era mujer. Ya, Mujer y, femenino. muy bien, femenino se refería a las mujeres y, Sí, es con A. y el masculino, muy bien, y es con A, muy bien. ¿Y el masculino a qué se refería? Poné, Que era de hombre. Era de hombres, muy bien. Y que se haga con O o con E. la E. Ah, terminaba con O, muy bien, se refería a los Oh, hombres. pues, Oh, muy bien. Y la otra distinción que nosotros hicimos se llamaba distinción de número. Y en el número teníamos dos posibilidades, que podía ser singular o podía ser plural. ¿Qué significaba singular? profe, Uno. profe, Uno. profe, Dígame. que apaguen los micrófonos porque se oye como un perro. Sí, no, Algo pero así. era en mi casa, no es Ah, es aquí en mi casa. Ya. Entonces dijimos que singular significaba uno. ¿Y qué significa plural? Más de dos. más de dos. Más Dos de o dos. más. Bien, José, más de dos. Y la del Cariné está la Tiara, la Rocío, el Salvador. ¿Están? Aló, hola. ¿Están? Ah, qué bueno. ¿Del Cariné te quedó claro? Sí,
Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Chicos, miren, nos quedan súper pocos minutos. Cuando yo suba la clase, entonces ustedes van a escribir en su cuaderno estas definiciones de lo que es un sustantivo, Yo lo tengo en una aplicación. Ahí Ah, todo escrito. qué bueno. ¿Es Entonces, para una tarea? es que En es más materia, que tener en el cuaderno en y que es materia. importante que no lo Ah, olviden. ok. Esta materia de los sustantivos la vamos a ver todos los años, vamos a tener que repetirla y le vamos a ir agregando más profundidad. Para quinto año, esta es la profundidad que tiene que tener. Además de que con esto damos inicio a conocer las partes de una oración, ¿ya? Lo primero que conocemos entonces de la oración es un sustantivo. La próxima clase vamos a conocer los artículos que acompañan al sustantivo, ¿ya? Pero es importante que recuerden muy bien lo que era el sustantivo, el género y el número. El género era femenino, masculino, y el número plural y singular. El plural y el singular, el femenino y el masculino, también lo vamos a ocupar en los artículos, ¿ya? Porque también se diferencian entre femenino y masculino y entre plural y singular. Así que es muy importante que manejen este vocabulario, por eso es bueno que copien todos los conceptos que vimos hoy en su cuaderno. ¿Queda claro? Cuando los copien, entonces envíen Sí. fotografías del cuaderno para que yo pueda ver de que ustedes realmente lo copiaron, ¿ya? Me envían las fotografías de aquí al miércoles, para que yo el jueves ya sepa quién lo tenía escrito y quién no. Así que tienen muchos días para escribirlo. Me mandan las fotografías con la tía María Esther, o las pueden subir al Face, como ustedes gusten, pero háganmelas llegar para que yo sepa de que ustedes sí copiaron y sí van a manejar muy bien todos los conceptos que aprendimos hoy. Profesora, ¿y cuándo lo va a enviar el video? Hoy día lo vamos Hoy a día, hacer, ¿ya? ya lo sube. Ya, gracias. Ya, chicos, que estén muy bien, fue un gusto verlos, fue un gusto su participación, se los agradezco mucho. Ah, mira, la tía Xiomara está diciéndonos chao también. Mm. Chao, Chao. chiquillos. Chao, Nos vemos profesora. mañana. Chao. Chao. Así que, bueno, disfruten su fin de semana, cuídense mucho, saludos a sus familias, que estén muy bien. Chao, tío Esteban, chao, tía Xiomara. Chao. Chao, profesora. Chao, chiquillos. Que estén bien. Chao.